Te voy a decir algo que probablemente nunca nadie te haya dicho. En las relaciones no siempre gana el que ama más, sino el que sabe controlar mejor la percepción del otro. Y antes de que te escandalices, piensa, ¿cuántas veces has visto a una persona increíble quedarse atrapada detrás de alguien que no le da ni la mitad de lo que merece? Y aún así no se va. Esto no tiene que ver con el amor romántico como lo pintan las películas. Esto tiene que ver con poder, control emocional y estrategia. Y la realidad es que, si tú no entiendes cómo funcionan las dinámicas ocultas de atracción, alguien más las va a usar contigo. Cuando hablo de manipulación extrema, no me refiero a algo vulgar o evidente, sino a un arte refinado. El arte de hacer que la otra persona crea que todo lo que siente lo ha decidido ella. Eso es psicología inversa pura. Autores como Robert Greene en Las 48 leyes del poder lo insinúan. No empujes, no exijas, deja que el otro se acerque por su propia necesidad, incluso si esa necesidad fue creada por ti. Quiero que pienses en la última vez que alguien te ignoró de forma calculada. No una simple distracción, sino ese silencio que te hizo preguntarte, ¿habré hecho algo? ¿Estará con otra persona? ¿Le dejé de interesar? Ese es el momento en el que tu mente se convierte en rehén, porque lo que más nos obsesiona no es lo que nos dicen que podemos tener, sino lo que nos muestran que podemos perder. La manipulación extrema en las relaciones no siempre se ve como una trampa evidente. Muchas veces se siente como una sutil danza donde uno da un paso adelante y el otro retrocede justo lo suficiente para que tú avances más. Y lo más peligroso es que, cuando funciona, tú crees que eres quien persigue por elección, pero en realidad estás respondiendo a un guión que ya estaba escrito para ti. El primer principio que vamos a explorar hoy es simple, pero brutalmente efectivo. Haz que la otra persona sienta que tiene que ganarse tu atención. No le des el 100% desde el inicio, porque el cerebro humano se acostumbra rápido. Dale el 70% y deja el 30% en un lugar donde solo pueda alcanzarlo si invierte más en ti. Piénsalo. Si cada mensaje tuyo llega en segundos, si cada plan tuyo es un sí automático, si cada emoción tuya es transparente, ¿dónde está el misterio? ¿Dónde está la tensión? ¿Dónde está la inversión emocional que genera valor? La manipulación extrema no es gritar ni imponer, es dominar la temperatura emocional de la relación. Saber cuándo calentar y cuándo enfriar, cuándo acercarte y cuándo desaparecer, cuándo dar una gota de atención y cuándo cerrar la llave por completo. Hay algo que los grandes manipuladores emocionales entienden y que tú debes aprender hoy. Las personas valoran más aquello que sienten que pueden perder, y la psicología inversa se apoya exactamente en esto. Si quieres que alguien corra hacia ti, primero tienes que mostrarle cómo se siente cuando tú no estás tan cerca. Porque en el fondo las relaciones humanas no son solo amor, son un campo de juego donde el que entiende las reglas invisibles siempre juega con ventaja. Ahora vamos a entrar en territorio donde las palabras no siempre son lo más importante, sino cómo las usas. Uno de los métodos más potentes en manipulación extrema es el ancla emocional selectiva. Consiste en crear momentos de conexión tan intensos que la otra persona empiece a asociarte con una emoción muy concreta, pero luego retiras esa experiencia justo cuando más la desea. Te pongo un ejemplo real. Imagina que estás con alguien y de repente, en medio de una conversación cualquiera, le miras directo a los ojos, bajas la voz y le dices algo que solo ella podría entender, algo íntimo, como si en ese instante el mundo desapareciera. En su mente se activa un pico de dopamina. Ella siente que ese momento es especial, único, casi irrepetible, y entonces, en lugar de quedarte ahí para prolongarlo, cambias de tema, te levantas o te despides con una sonrisa y te vas. ¿Qué pasa después? El cerebro odia los vacíos. Esa persona va a recordar no solo lo que dijiste, sino lo que sintió, y va a querer volver a ese lugar, contigo como único acceso. Eso es manipulación extrema. No forzar que te busque,
sino provocar que su propio deseo la empuje hacia ti. Robert Cialdini, en su libro Influencia, habla del principio de escasez. Cuanto menos disponible es algo, más lo valoramos. La psicología inversa lo afila aún más. No solo se trata de ser escaso, sino de ser impredecible en tu escasez. Si eres escaso todo el tiempo, te vuelves inaccesible y la otra persona se rinde. Si eres predecible en tu disponibilidad, se acostumbra y deja de valorar. Pero si manejas el ritmo, si unas veces das y otras retiras sin patrón fijo, mantienes su atención en alerta máxima. Otro principio clave: la inversión emocional no siempre se gana con amor, a veces se gana con intriga. Si en una relación tú siempre respondes igual, la otra persona siente que te tiene medido. Pero si un día eres cálido y al siguiente un poco distante, su mente empieza a buscar la razón. Y ese es el momento en el que deja de analizar el nosotros y empieza a analizarte a ti. En ese instante, el foco cambia. Ya no eres tú el que intenta encajar en su vida, es ella quien intenta descifrar cómo encajar en la tuya. Esto es lo que los grandes estrategas emocionales saben. La manipulación extrema no es un sprint, es una maratón psicológica. El objetivo no es ganar en un solo movimiento, sino crear un patrón en el que la otra persona sienta que su estado emocional depende de ti. No porque se lo digas, sino porque poco a poco se lo demuestras en cada interacción. Aquí es donde entra en juego una técnica muy usada en inteligencia emocional aplicada al control: la inversión condicional. Significa que nunca das todo de ti a menos que notes que la otra persona ha invertido primero. Y cuando lo hace, en lugar de devolverle el mismo nivel, se lo multiplicas. Pero solo por un momento. Así, creas una montaña rusa emocional, subidas intensas, seguidas de pausas calculadas. Piensa en esto como en un fuego. Si siempre estás echando leña sin control, el fuego se estabiliza y se apaga lentamente. Pero si colocas la leña en el momento exacto, el fuego se reactiva con más fuerza. En las relaciones, la leña son tus gestos, tu atención, tu tiempo. Dalos en dosis que mantengan el fuego vivo, pero nunca lo dejes quemar todo de una vez. Y aquí viene un punto delicado. La manipulación extrema también puede jugar con el miedo a perder. No hablo de amenazar ni de actuar de forma abusiva. Hablo de situaciones donde la otra persona perciba que podrías estar mejor sin ella. Ese pensamiento, aunque sea fugaz, puede disparar la necesidad de demostrarte lo contrario. Quiero que pienses en cómo se comporta la gente cuando siente que te está perdiendo. De repente, hay mensajes más largos, llamadas inesperadas, detalles que antes no estaban. No es magia, es psicología inversa en acción. Mostrar distancia controlada para que el otro genere la cercanía por voluntad propia. Aquí está el error que comete el 90% de las personas que intentan influir en alguien. Lo hacen demasiado obvio. Y cuando la intención es visible, la resistencia se activa. La mente humana tiene un detector natural de presión y cuando lo siente, retrocede. La clave es crear un entorno donde la otra persona sienta que elige lo que tú quieres que elija. Y para eso necesitas diseñar contextos narrativos, situaciones donde, aunque tú no digas nada directamente, cada elemento apunte hacia la decisión que buscas. Imagina esto: quieres que una persona empiece a invertir más en la relación. En lugar de pedírselo o reclamarle, empiezas a cambiar pequeños detalles. No estás tan disponible como antes. Tus planes no siempre la incluyen. En tus redes o en tus conversaciones transmites que tu vida está llena de movimiento, oportunidades y personas nuevas. No le dices "me estoy alejando", pero la narrativa está ahí. Ella empieza a sentir que si no actúa, puede quedarse fuera de tu mundo. Esa inquietud es el detonante para que pase a la acción. Y lo importante es que en su cabeza no fue por presión tuya. Fue su propia decisión. Este tipo de manipulación se apoya mucho en lo que Kevin Hogan llama inducción indirecta: provocar una conducta sin solicitarla explícitamente, usando señales y contextos para que el otro la inicie por cuenta propia.
Otro ejemplo poderoso. Quieres que la otra persona te valore más en lo que dices. No se lo pidas. Empieza a hablar menos, pero con más peso. Reduce la cantidad de palabras, aumenta el impacto. Cuando te pregunten algo, no respondas todo. Deja espacios vacíos. El silencio crea intriga, y la intriga crea valor percibido. En manipulación extrema, el silencio no es vacío, es una herramienta. Si lo usas después de un momento emocionalmente cargado, puede dejar a la otra persona pensando en ti durante horas o días. Un truco que usan los grandes estrategas emocionales es la microvalidación condicionada. Das una muestra de aprobación, cariño o interés justo después de que la otra persona haga algo alineado con lo que quieres. No premias todo, premias lo que quieres que se repita. El cerebro aprende por recompensa, y si esa recompensa es escasa pero intensa, el comportamiento se fija. Esto es exactamente lo que pasa en dinámicas de alto valor social. Las personas se sienten motivadas a repetir aquello que les dio acceso a tu atención o reconocimiento. Si no controlas esto, la otra persona será la que dicte qué conductas se refuerzan. Si lo controlas, estás moldeando el guión de la relación. Y aquí quiero que recuerdes algo que decía Robert Greene. El poder nunca se da, siempre se toma. No esperes que te entreguen el control emocional. Tómalos diseñando el marco donde tu posición sea la más fuerte. Otro aspecto de la manipulación extrema es crear microdesequilibrios. No se trata de estar siempre por encima, sino de mover el centro de gravedad de la relación de manera que la otra persona sienta que para igualar la balanza necesita acercarse más a ti. Un ejemplo, si sabes que la otra persona está acostumbrada a que la mayoría la persiga, dale un trato distinto. No por frialdad, sino porque no juegas al mismo juego que los demás. No te abalances cuando obtienes su atención, deja que se sienta rara sin esa validación inmediata. Esa incomodidad inicial abre el espacio para que sea ella quien inicie la búsqueda. Y esto es importante. En manipulación extrema, la previsibilidad mata el deseo. Si cada interacción contigo es una copia de la anterior, ya no hay estímulo. Por eso tienes que mantener una dosis de variabilidad, a veces más cálido, a veces más distante, a veces sorprendente, a veces sereno. No estás siendo incoherente, estás manteniendo la atención activa. La mayoría de la gente vive las relaciones como una línea recta. Empiezan bien, se estabilizan y poco a poco la intensidad baja. ¿Por qué? Porque no entienden que el deseo no se mantiene solo con amor o con costumbre. El deseo necesita movimiento, necesita altibajos, tensión y liberación, acercamientos y retiros. Aquí entra uno de los principios más efectivos en manipulación extrema, el ciclo de conexión y desconexión controlada. No se trata de desaparecer para siempre, ni de hacer ghosting, sino de aprender a modular la cantidad de acceso emocional que la otra persona tiene a ti. Es como subir y bajar el volumen de una canción. Nunca lo dejas plano. Este ciclo tiene 3 fases clave. 1. La fase de intensificación. En este momento, ofreces una conexión más profunda de lo habitual. Estás presente, más abierto, más cálido, más receptivo. Haces que la otra persona sienta que está accediendo a una parte de ti que no es para cualquiera. Le das un pico emocional alto. Este pico queda grabado en su memoria como un momento único. 2. La fase de retiro estratégico. Justo después del pico, reduces la intensidad. No desapareces, pero tu energía ya no está completamente enfocada en ella. Respondes con calma. No buscas tanto, te enfocas más en ti y en tu mundo. Aquí la persona empieza a notar la diferencia y a querer recuperar lo que sintió en la fase anterior. Este es el momento en el que su mente comienza a buscar activamente tu atención. 3. El retorno calculado. Cuando la tensión ha crecido lo suficiente, vuelves a intensificar, pero lo haces de forma que sienta que lo ha ganado, que ha hecho algo para merecerlo. Esto refuerza la inversión emocional y hace que empiece a asociar tu validación con esfuerzo propio.
Kevin Hogan explica que este patrón es extremadamente adictivo, porque activa en el cerebro el mismo mecanismo de recompensa que el juego o las apuestas. Nunca se sabe exactamente cuándo llegará el próximo premio, y esa incertidumbre mantiene la atención enganchada. Y aquí está la clave. Este patrón no se ejecuta una vez, sino que se repite de forma sutil a lo largo del tiempo. Cada vez que lo aplicas, el vínculo emocional se fortalece, no por la cantidad de amor que das, sino por la intensidad y rareza de los momentos en que lo das. Pero ojo, hay un error fatal. Si el retiro estratégico es demasiado largo o demasiado frío, puedes romper el lazo. Si la intensificación es demasiado frecuente, pierdes el efecto de escasez. Por eso es tan importante que la variación parezca natural, no un juego premeditado. En manipulación extrema, también puedes reforzar este ciclo usando lo que yo llamo pistas indirectas de valor. Estas son señales sutiles de que tu vida tiene riqueza emocional, social y personal, incluso sin la otra persona. Pueden ser menciones casuales de nuevas experiencias, fotos en contextos interesantes o simplemente una energía distinta cuando reapareces. Esto conecta con algo que Robert Greene menciona en El arte de la seducción. El atractivo no está solo en lo que das, sino en la sensación de que siempre hay más por descubrir. Si alguien siente que ya lo sabe todo de ti, el misterio se muere. Pero si percibe que eres una historia en constante desarrollo, su curiosidad nunca se apaga. Un ejemplo práctico. Imagina que después de un fin de semana intenso juntos, el lunes tú no estás tan disponible. Cuando vuelven a hablar mencionas algo intrigante que hiciste, pero no das todos los detalles. No dices, te lo cuento todo. Dejas que pregunte, que quiera saber más. Esa sed de información es la misma que se traduce en sed de conexión. La manipulación extrema no busca control total visible, busca control invisible. Que la otra persona se mueva hacia ti creyendo que lo hace por elección propia, mientras tú manejas el ritmo, el misterio y la intensidad.